Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cómo están? Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy nos encontramos en la sala la sala reservada que tiene colecciones y archivos especiales que requieren cuidados particulares para su conservación y manipulación. El tesoro está acá, en el Palacio del Congreso. Y en este magnífico marco nosotros vamos a retomar nuestro tema y profundizar, porque miren, nuestro tema de hoy es un artista barroco que nos va a permitir, barroco holandés, que nos va a permitir ir recuperando algunas nociones que estuvimos viendo el año pasado para volver a ponernos entonces en qué hace a una obra barroca. Frans Hals es el artista en cuestión y va a ser un magnífico vehículo para permitirnos entender las características de la primera mitad del siglo XVII en este contexto, entonces, holandés-neerlandés. Y lo vamos a hacer a través del arte. Frans Hals es un artista que viene de una familia de artistas y que deja generaciones de artistas también después. Creo que 4 o 5 de sus hijos, tuvo muchos, cultivaron las artes plásticas. Nadie tan bien como él, también lo tenemos que decir. Y a su muerte, sin embargo, su estilo, inclusive antes, ahora lo vamos a ir viendo, va a ir quedando en desuso, cae fuera de moda. Tiene una vida muy extensa y entonces a veces eso es una bendición, y en el caso de Hals no tanto, porque hacia la mitad del siglo empezaron a ocurrir un montón de cosas que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de varias clases que cambiaron el gusto artístico y la bonanza económica que disfrutó Holanda en esa primera mitad de siglo. Entonces, hacia el final de su vida, Hals se va a ver en un estado directamente de indigencia. Yo no entiendo cómo es que teniendo 5 hijos que trabajaban en arte y teniendo un montón de hijos más que trabajarían en otras cosas, el hombre queda en la indigencia y termina su vida en un asilo municipal. Me escapa ese detalle. ¿Por qué no lo ayudaban? Pero bueno, no. Lo cual, por otro lado, es un signo interesante del gran valor, la gran estima en la cual se tiene a Hals, a pesar de haber quedado fuera de moda, porque no se estilaba hacer esto de darle una pensión a una persona que quedaba, digamos, por más en situación de indigencia en la que estuviera. Así que Hals en ese sentido sí se va a ver beneficiado. Vamos a entrar con arte directamente. Así que la primera imagen que nosotros vamos a compartir es un mapa que ya conocemos. Siempre entramos con algo conocido y después nos vamos hacia otros territorios. En este mapa, recordemos, estamos ante todas las provincias que componían a los Países Bajos, que eran dominio español, hasta finales del siglo XVI. Hals nace en Amberes, en Flandes. Vamos a acercarnos a ver. Bien, la rayita roja esta medio ondulante que recorre el mapa, esa es la que va a dividirnos si estaremos dentro de los territorios que logran independizarse de España, al norte, lo que hoy sería el actual Países Bajos, y al sur, en cambio, Bélgica. Grosso modo, pero más o menos fue así. Así que sin esa división nace Hals e inmediatamente ya después los padres de Hals, que había nacido en Amberes, que era una ciudad sumamente pujante, ante la caída de Amberes, cuando ustedes recordarán, hagamos un poquín de memoria, que lo refrescamos creo que la clase pasada, Amberes es la ciudad más importante de los Países Bajos españoles. Y había ocurrido una revolución, si queremos así, calvinista en contra del catolicismo que tanto defendía la corona católica, a la cual le pertenecían los territorios estos del norte europeo. El norte, más al norte, entonces, lo que es actual Países Bajos, logra con éxito independizarse, no así el sur, que permanece católica. Pero todo el territorio se va a ver afectado por la
el aplastamiento de este intento de escisión entre los calvinistas y el catolicismo. Y ahí es que Amberes sufre muchísimo a manos del duque de Alba y bueno, de toda la intención de aplastar esto y recuperar, ¿no es cierto?, todo este territorio. Esto no prospera, pero bueno, los padres de Hals con su bebé, Hals también, se van a ir de Amberes y van a ir al norte hacia, entonces, ya lo que sí llamaríamos propiamente nosotros Holanda, porque estamos hablando acá de la provincia de Holanda. 7 provincias logran independizarse. Una de ellas le suele dar nombre a todas las demás, Holanda, pero es una provincia nada más. Entonces, los padres se van a asentar en Haarlem. Miren, ahí está muy cerquita Ámsterdam, que va a ser nuestro tema la próxima vez. Acá tenemos Delft, que va a ser la siguiente cuando estemos hablando de Vermeer. Esos son los 3 grandes, pero sabemos que tenemos muchísimos más artistas de enorme calibre en este siglo. ¿A quiénes le debemos, esto es interesante antes de pasar a hablar de Hals, la información acerca de los artistas, los grandes y los pequeños? A 2 señores, artistas también, pero eran como Vasari. Vasari fue un artista, pero quizás un mayor historiador del arte, ¿no? Que Vasari nos hablaba acerca de los artistas italianos. En el caso de estas latitudes va a haber 2. Uno es Karel van Mander, que también es un emigrado de Amberes y que va a formar a Hals en sus primeros momentos. Ahora les voy a mostrar una obra suya, pongamos una obra suya. A ver, y el otro es Arnold Houbraken, que es del siglo siguiente. Y miren, para que nos demos una idea, ya Houbraken menciona a Hals dentro de su crónica de grandes artistas, pero no con mucha simpatía. ¿Por qué? Porque Hals ya ha caído en un estilo pasado de moda. En fin, Karel van Mander nos muestra acá una obra, elegí esta como para que refresquemos que estamos ante una propuesta manierista muy distinta, recontra distinta de la que vamos a encontrar con Hals. Porque Hals, vamos a ver que nos muestra gente común y corriente haciendo o posando porque son retratos, fue principalmente retratista, o bueno, haciendo cosas medio graciosas porque también cultivó el troni, esa forma artística que nos muestra gente, pero más que gente con nombre propio, más bien estados anímicos en un punto. Esos son los tronis, que es un género de Países Bajos puntualmente. La obra de Karel van Mander, fíjense que nos muestra figuras muy estilizadas, muy elegantes, todos desnudos, porque estamos ante, en este caso, el jardín del amor, así que estamos ante una temática elevada, lo que llamábamos grandes géneros, grandes cosas están pasando acá, una época dorada perdida. Bueno, nada más distante de lo que vamos a ver en breve con Hals. Así que este fue uno de los grandes historiadores del arte de estos lugares, y el otro, que sí lo menciona Hals, va a venir recién en el siglo siguiente. Con este señor se forma entonces Frans Hals, el mejor de los Hals, y el primero de los 3 grandes de Holanda, cronológicamente hablando. Y del mismo contexto geográfico que es Haarlem, vamos a subrayar 2 figuras, así nos suenan más adelante. Este es William. Bueno, ahí van a ustedes notar que mi pronunciación del holandés es muy mala. Es lo que hay. Buiteweg, que acá nos está pintando algo así como una alegre compañía. Estos son estos grupos que se reúnen en torno de una mesa a beber, cantar y festejar, pero la particularidad que tenía este artista coetáneo de Hals era que sus personajes están lujosamente vestidos. Esto me permite recordar, antes de pasar al otro artista que es de la misma época también y que volveremos a mencionar más adelante, la cuestión de la especialización. Tenemos que tenerla fresca en nuestras mentes.
porque pienso en un Rubens, que también es coetáneo de Hals, y recordaremos que con él habíamos visto pintura mitológica, pintura alegórica, vimos retratos. No creo que hayamos visto a nadie haciendo cosas muy comunes con Rubens. En general Rubens cultiva los grandes géneros, pero cuando Rubens es un señor más grande que la verdad no le debe nada a nadie, pinta también paisajes. Entonces tenemos un artista capaz de recorrer diversos géneros. No es el caso neerlandés, porque al estar nosotros en este otro contexto geográfico y político tan diferente, sin monarquía, con una democracia y sin una iglesia que encargue obra, porque la iglesia protestante calvinista es iconoclasta, las características van a ser otras. Sin comitentes, pocos comitentes, el retrato siempre tiene comitentes, pero otros géneros artísticos van a ir desarrollándose sin la necesidad de ellos. Los artistas pintan y luego venden, a diferencia de lo que se estila en el resto de Europa. Así que este señor nos pinta una de estas alegres escenas con vestimentas coloridas y donde tomamos, cantamos y tocamos música. Este es este señor. Más importante, sin embargo, es este otro, Isaías van de Velde, que cuando toquemos la cuestión paisaje va a volver a nuestras vidas y ahí nos va a sonar coetáneo, entonces también de Hals, y que pinta paisajes en donde ustedes pueden notar que por fin el paisaje no se está comportando como el fondo de algo. El paisaje acá es el protagonista y si hay figuritas humanas hacen cosas en general secundarias. Y este paisaje que estamos compartiendo es un paisaje típicamente de estos lugares. No estamos ante paisajes de tipo de la Toscana italiana, que es lo que más bien gustaba y por eso muchos artistas de distintos lugares pintarían algo parecido. La Toscana es muy bella y entonces tenemos una tendencia a la belleza, que cuando hablamos de los paisajes holandeses, parecido a lo que vamos a ver, pero no con paisajes, sino con gente, en el caso de Hals, estamos ante propuestas que no buscan la idealización. Estamos ante propuestas realistas, mejor dicho, naturalistas, así le sacamos las comillas. De hecho, por cierto, cuando hablemos de realismo, el realismo va a tener mucho amor por la pintura holandesa, por cierto. Bueno, entonces así, con este contexto, conociendo a Karel van Mander, a otros artistas de la misma época y sus gustos, y por cierto, uno más que deslizo por acá, que es de otro Hals, hermano de Frans Hals, Dirk Hals, que aquí otra vez nos pinta una alegre compañía, menos lujosa que la que teníamos antes con este otro artista de apellido complicado. Y que me gustó también porque se ven cuadros colgados en las paredes, así también apreciamos que los tamaños nunca son excesivos en Holanda, por lo menos por ahora. Estamos por fin en condiciones de entrar en el primer Hals que compartimos. Y como ya sabemos, Hals es un artista que se va a dedicar entonces al retrato y al troni, o sea, a la figura humana. ¿Cultivaría algo más? Parece que no, que en todo caso puede haber algún paisaje de fondo de personajes, pero bien fondo, súper secundario. Realmente la figura humana va a ser su principal tema de trabajo. Este señor es Jacobus Saffius, un señor, me voy a acercar un poco, que nos permite ahondar. Miren, nos ponen acá la edad que tiene, 77 años. Esto es una abreviatura, no, etatis, la edad 77 años. Un clérigo, un sacerdote católico, raro caso. Miren, estaba en la palabra bastante, ¿cómo decir algo que está bastante prohibido? En general las cosas están prohibidas o no lo están. Pero el caso holandés es un caso particular porque hay muchas cosas que no deberían hacerse, pero se hace un poco la vista gorda. En el caso de este señor,
se va a ver presionado a ceder ciertas tierras pertenecientes al clero, a la comunidad. Él se niega, va a ser encarcelado. ¿Se acuerdan de Guillermo el Silencioso? Guillermo el Silencioso lo va a perdonar, a amnistiar, y ahí él, cuando sale de la prisión, sí dona tierra, un espacio, en donde se construyen habitaciones para mujeres que quedan en estado justamente parecido al que va a tener Hals al final de su vida, ¿no? En este estado de indigencia, para que sean recibidas allí. Y acá tenemos entonces en este primer retrato de 1611, Hals es muy jovencito por acá, una magnífica semblanza entonces de este señor, con su escudo familiar, su emblema familiar que aparece por allí. Sin embargo, les cuento, Hals pinta muy rápido, no tan rápido quizá como pensamos, porque después van a ver cosas que parecen ser hechas de la noche a la mañana o menos. Pinta muy rápido, esto le va a permitir también, cuando tienes en su época de bonanza, tener una amplia clientela. Así que tiene muchísima obra. Nosotros hacemos una selección. Así que hacemos un mini salto de 5 añitos nada más para ver la obra que un poco lo catapulta a él al estrellato holandés barroco, que es este cuadro que ustedes están viendo ahí, contemplado por gente, que como pueden apreciar es de escala natural, y vamos a verlo mejor. Es un banquete. Un banquete de oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge. Hay otra más de San Adrián. Estos señores prestan un servicio, estamos hablando siempre de la élite. Esta élite entonces dirige a población que está por ahora en un armisticio, así que no están tienen que estar en guardia en todo caso, pero no están tomando las armas para salir a combatir en lo inmediato. En general, más bien delegaban esto, pagaban a soldados profesionales para los enfrentamientos. Pero esta clase más elevada es la que tiene los cargos de oficiales. Y van a reunirse festejar, como estamos viendo nosotros acá, y para Hals va a significar la oportunidad de un retrato colectivo y la revolución del retrato colectivo. Vamos primero a acercarnos a ver algunos detalles. Quiero que noten ustedes la diferencia entre cada una de las fisonomías, porque quizás si yo tengo que representar mucha gente y los animo mucho, los pongo haciendo cosas, podrían perder esa individualidad que me hace a mí ser Anabela y a tal otro ser tal otro. Miren, para que se entienda, y ahí volvemos, la revolución que significó Hals, tenemos que apreciar retratos colectivos de compañías militares anteriores. Y ahí me voy un siglo atrás, a 1529. Esta es obra de Jan van Scorel. Y fíjense que como él quiere representar muy claramente quién es cada uno, poniéndole el escudito familiar, poniéndole en esos papelitos que están abajo, donde inclusive simula que uno se desprendió, con distintas vestimentas, con distintas importancias. ¿Cómo hago yo eso? Y entonces Scorel resuelve una obra tan difícil como esta haciendo una fila de gente. Sin dudas voy a poder reconocer la singularidad de cada uno. Este es muy diferente de este, que es muy diferente de este otro. Aunque tengan todos el mismo cortecito de pelo, que espero que no vuelva nunca más, son muy diferentes uno de otro. Bien. Sin embargo, no me sugiere esto que estoy ante una situación medio real. Es gente que está posando dura.
En el mismo siglo va a haber otros intentos de animar más la situación. Recordemos que el barroco va a querer facilitarnos nuestra identificación con lo representado. No estamos todavía en obra barroca acá, esto es coetáneo del manierismo. Es a través de las manos, sobre todo, y no mucho más, que este otro artista, Dirk Jacobs, anima las escenas. Fíjense que como es tanta la gente que quiere participar de este cuadro, tiene que dividir en 6 la escena, en 3 columnas y a su vez en 2 registros cada una de las columnas. Y es a través de todas estas manos, y no muchas expresiones, realmente no, que logro dar una mayor, sentido de vida, de que hay gente que está ahí. 1529 es el año en que se pinta este cuadro. Ningún artista sabe a dónde se está dirigiendo, nadie sabe que va a concluir en el barroco, ¿no? Pero más bien lo que vamos a ir viendo es que progresivamente vamos a ver artistas a lo largo del siglo XVI que van animando más y más sus escenas. Acá, por ejemplo, esta otra propuesta del mismo artista condensa en una sola escena, son menos los personajes, aunque no sé si muchos menos, en una sola escena, acá no divide en 6, pone esta mano arriba del hombro de este señor, creando una mayor cohesión, y otra vez algunos giran la cabeza, otros hacen algunos gestos con las manos, y sigo dándole mucho protagonismo al rostro. Todos estos cuadros es interesante saber que venían acompañados con una lista descriptiva de quién era cada cual. Muchas veces esas listas se han perdido en la noche de los tiempos, otras no. Esta me encanta, 1533. Acá este otro artista, Antonis Cornelis, reúne a todos sus personajes, lo vamos a llamar así, en torno de una mesa, a la manera de un banquete. Es una buena manera entonces de, otra vez, abundar en que están vivos, son gente de verdad, aunque, bueno, la solución quizá no sea la más feliz. ¿Por qué? Fíjense, y esto es algo que vamos a volver a ver cuando hablemos de paisaje y de naturaleza muerta. Como quiero representar muchas cosas, los artistas están montándose en un punto de vista elevado. Entonces, la mesa se ve rebatida y veo qué es lo que hay en el plato de la comida, en los platos de cada uno que están vacíos todavía. Y lo mismo va a pasar con los señores que están en torno de la mesa. Todos probablemente o más o menos estén pagando parecido al artista que los representa, excepto tal vez los que están en el centro, que es muy probable que sean más importantes y estén pagando más también por su lugar privilegiado. Bien, así entendemos, me parece, de dónde viene la tradición que Hals va a revolucionar. Entonces retomo el cuadro que teníamos recién. Fíjense que cuando estamos ante una propuesta más barroca, el punto de vista ha descendido. Cuando desciendo el punto de vista, se produce mayor superposición de cosas. Un plato se superpone a otro en la mesa, la gente se superpone entre sí, y eso provoca que estemos ante una mayor integración. Y este es un gran elemento que me facilita entender que esta es una obra barroca y no una obra, por ejemplo, el Renacimiento. Ustedes recordarán la Última Cena de Leonardo da Vinci. Ahí teníamos una mesa donde los 13 personajes se sentaban de un solo lado y gracias que Leonardo los agrupa de a 3, excepto a Jesús que está solo en el centro. Digo gracias porque, bueno, tal vez otra propuesta hubiera sido más parecida a lo que teníamos en la primera de estas más antiguas representaciones, vamos a ella, de soldados en fila, como acá. Bueno, hay superposición, menos mal, que si no la hubiera, y podría no haberla habido, bueno, menos integración todavía
hubiéramos encontrado. Entonces vamos con Hals. A la obra la entendemos como barroca por la unidad que propone. Todos están haciendo la misma cosa, todos dependen de la misma acción. Y su superposición facilita que entendamos esto. Además, ya sabemos que también el barroco, esto lo vimos el año pasado, lo refrescamos ahora, el barroco procura nuestra identificación. ¿Cómo lo logra? Dinamizando. Yo no he parado de moverme, poco o mucho, pero no he parado de moverme desde que empezó y supongo que ustedes tampoco. ¿Cómo dinamizo entonces un cuadro? Bueno, a través de el uso de diagonales. Entonces, fíjense ese mástil en diagonal central, esta superposición de personajes y la interacción entre ellos, porque sus miradas también crean diagonales, además de las bandas que los identifican con tales y cuales colores según el lugar y demás que ocupan dentro de este regimiento. Ignoro todo sobre regimientos, así que no me voy a meter con eso. Y además, los escorzos, en particular el escorzo del señor que está en el medio, que apunta con el codo hacia nosotros, creando entonces profundidad, conexión. Todo esto hace esta obra barroca. Y esto hace que Hals brille por encima de propuestas anteriores e influya en posteriores también. Así que esta es obra de 1616. Hals, ¿qué tendrá? Estarán sus 30 y tantos. Tiene una larga vida por delante. Voy a agrupar 3 tronis invirtiendo un poco su orden cronológico, es más bien temático, digo, venimos de un banquete entre señores que beben muy alegremente, a esta obra se la conoce como el alegre bebedor, y esto es un troni, no es un retrato. Esto quiere decir que realmente la identidad de la persona que empleó acá Hals ha quedado o secundaria desde el vamos o fue olvidada con el tiempo. En general es como que parte desde el vamos en dejar de lado quién es el señor representado. Y fíjense cómo el sombrero inclinado y el escorzo del ofrecimiento de vino que nos involucra, recuerden cómo las obras barrocas nos involucran como pocas veces en épocas anteriores. Esta es un hermoso troni que al tomar con mayor informalidad también la figura, va a ser trabajada por este artista con mayor informalidad también. No lo vimos en la imagen anterior, me acerco, pero tiene un importante acabado. Esto quiere decir que Hals está cuidando disimular su pincelada bastante. Digamos que todavía Hals se porta bastante bien. Pero más adelante le va a dar el acabado de un troni a obras que son retratos. Ahí vamos a estar ante una situación. Me acerco para que se entienda mejor. Fíjense la manera en que está pintada el alegre bebedor. Muy dinámicamente, muy rápidamente también. En lugar de detenerme a representar cada uno de los hilos que conforma este cuello de encaje, no. Cada pliegue de la tela, no. Estamos más ante una especie de impresión. Por eso también los impresionistas fueron tan amantes de, en particular, Hals. De hecho, fíjense que desde lejos se nota que él tiene una hebilla de cinturón con una efigie. Y si yo me acerco, porque por ahí he leído que esta efigie es la de Guillermo el Silencioso, de cerca no voy a reconocer nada. Así que no sé si es la de Guillermo el Silencioso. Ponele. Miren qué genial, la copita está inclinada, no así el licor. Y él, como digo, nos involucra. Notaremos una importante alegría en todos los personajes, por ahora. Todos los del banquete estaban muy contentos, el alegre bebedor también, el bufón tocando el laúd también, dinamizo diagonalizando. Desde el laúd, la mirada del chico,
voy a acercar para que ustedes noten esta pincelada zigzagueante, gestual. A esto lo llamaremos entonces gesto. Es una manera de pintar que se trabaja con un movimiento que es único y que si que trato de repetir seguro que me queda algún milímetro movido, alguna cosa. Eso se lo llama gesto. El bufón tocando el laúd. El niño riendo. El niño riendo, la verdad, parece ser un trasplante del siglo XIX acá en el siglo XVII. Porque fíjense que estamos ante realmente un nene que algo capturó su atención acá, lo hizo sonreír y seguro que dentro de un segundo otra cosa le va a llamar la atención o dejará de reír o reirá más. Estamos ante un instante y la manera de pintarlo y de capturarlo también es bastante instantánea. Y la imagen se comporta como pintura. Porque recuerdan que la vez pasada, y no, la primera, nuestra primera clase, ahí hicimos mención de algo que el barroco va a tocar mucho, y ya lo venía haciendo desde el año pasado, que es que la pintura es una simulación. Ahora, ¿oculto esa simulación o la expongo? Hals la expone. Hals es un artista que no sale de Harlem, salvo una vez para ir a Amberes, y ahí se especula sobre qué habrá visto de Rubens, porque muy probablemente, sin duda más que Karel van Mander, Hals se va a ver muy influenciado por Rubens, que trabaja, recuerdan ustedes, con el color, con la mancha. ¿Se acuerdan, no? Que el tema del volumen, Rubens lo trabajaba desde el color, no desde las sombras o luces, cosa que hacía Caravaggio. Y a su vez, Hals, fíjense qué interesante, acá lo podemos notar, trabaja rápido, arrastra pintura, cosa, a ver, tiene un grosor de materia un poquito más importante que lo que trabaja Rubens. Ya va a venir Rembrandt, que van a ver que va un poquito más lejos todavía. Otra vez, exhibiendo que esto es una imagen hecha con pintura. Si no, disimularía yo. Pero no quiero disimular nada. Bien, estamos acá en 1620. Y ustedes ya saben que a mí me encanta hacer paralelismos en el tiempo con otros artistas. ¿Qué se estaba haciendo en 1620? Bueno, un joven Velázquez está en su etapa sevillana, influido por Caravaggio justamente, pintando Cristo en casa de Marta y María, que nosotros lo vimos el año pasado. Bernini está esculpiendo el colchoncito de mármol para el hermafrodita de época helenística que había sido encontrado en lo que son los cimientos de la actual iglesia de Santa María de la Vita, donde más adelante vamos a volverlo a encontrar a Bernini trabajando mientras Hals está haciendo otra cosa, ya aparecerá. Así que bueno, se encuentra en, creo que es en 1618, el hermafrodita. Un par de añitos más tarde, un Bernini de 20 años o 21 está esculpiendo el colchón para esta maravilla escultórica. Y Hals continúa por la buena senda de profundizar la cuestión de la simulación que es la pintura. Porque recordemos que cualquier cuadro, hasta entonces, ha venido comportándose, y muchos de hoy, ¿no?, como si estuviéramos ante una perforación en la pared a través de la cual yo veo una escena de verdad. En este caso, él pinta el agujero oval y a través del cual yo veo a este hombre que me devuelve la mirada. Y me mira de manera
Muy interesante porque no parece estar posando seriamente, soy muy serio, acá soy muy formal, sino que se cruza de brazos y nos mira. (1622) Mismo año en el cual va él a representar a este hombre que se parece mucho al anterior, por eso los historiadores del arte piensan que podría ser el mismo señor, que va a volver a ser representado por Hals en breve. En este caso estamos viendo a, no me acuerdo el nombre del señor de pila, pero de Massa de apellido, casándose, ya están, es un retrato de casados con su esposa, muy joven ella. La moda no rejuvenece a nadie, la moda de esta época voy a también agregar. Y es un retrato inusual, porque los retratos de pareja todavía se estila que se representen en cuadros separados. Vos en este, yo en este. Y acá en cambio Hals nos pone a esta pareja juntitos, contentos. Ella muestra que están casados, tiene un anillo en el dedo, aunque es el dedo índice. Él muy en diagonal. Y allá atrás fuga un poquito el espacio, dándole lugar a un jardín de enamorados. Me voy a acercar un poco, así disfrutamos. Ella se llama Beatrix, pero no me acuerdo el apellido. Qué bien que nos encontramos en la vida. Están vestidos rigurosamente de negro, como buenos calvinistas que son. El calvinismo va a procurar la virtud y lo va a exhibir a través de los colores con los que escoge vestirse. El catolicismo, en cambio, tiene una paleta mucho más amplia para vestirse. Y por cierto, quiero recordar acá a un gran admirador de Hals, que fue Vincent van Gogh, holandés también, y que recorría las muestras, le escribía a su hermano Theo y le dice que envidia el dominio del negro que tiene Hals, porque el negro es un color difícil de dominar. Ahí hay otras parejitas, todas muy contentas. En este paisaje entonces que se abre por ahí atrás. Así que Hals viene a, por ahora, revolucionar los retratos colectivos. Vuelve a aparecer Isaac Abrahams Massa, ese es el nombre del señor, que tiene una ramita de muérdago que seguramente simbolizará algo con respecto a su carácter. Y me acerco y veo, ¿no? Como que él tiene una manera de pintar un tanto puntillosa en, por ejemplo, los encajes y distinta, ¿no? Más gestual en otros aspectos. En la cara, el rubor que este hombre tiene natural está aplicado como con esta especie de líneas paralelas, lo mismo las sombras. Bien. He encontrado algo que me encantó porque me aportó una novedad sobre una obra que yo ya disfruto mucho, que es la siguiente. Esta obra, este retrato de una familia, yo siempre lo muestro con mucho disfrute porque tiene un detalle que me pareció muy divertido. Estamos viendo a una pareja, un matrimonio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Ella le toca la pierna a él con una cara con una cierta tensión, también vamos a decir. Él, en cambio, está muy divertido. Ella le toca la pierna a él y señala para allá. Y me vengo a enterar de cosas. ¿Por qué disfruto tanto esta obra? Porque hay un error que me encanta, lo festejo mucho. El señor le está pisando importantemente la pollera a su esposa.
Y esto no es una foto. Si Hals fuera un señor que quiere pintar las cosas como corresponde, yo hago que la falda haga así y no esté siendo pisada por el marido. Pero Hals quiere mostrar la cuestión de la contingencia y lo humano. Se esfuerza mucho por mostrarnos cuán humanos que son y entonces hay un error que él podría haber resuelto, pero elige no hacer. Muchos de ustedes yo sé que se quedan medio espantados viendo al bebé, que por cierto parece tener los dientitos afilados. Bueno, el bebé no es de Hals, me entero ahora, es de otro artista, el nombre quedará, después lo vamos a agregar. Está pintado muy al estilo suyo, pero no es suyo. Pero a mí me encanta ese detalle de la falda. El hijo mayor está cerca del padre, las hijas mayores también muy serias o medio serias ahí, y los hijos más chicos están ahí como si estuviéramos ante una fotografía instantánea. No estamos ante una foto instantánea. Hals pintará muy rápido, pero tan rápido no. Le da tiempo para que los chicos estén más o menos portándose bien. Él elige hacer, sin embargo, una obra muy humana. Pero no contento con esto, les quiero contar que este cuadro sale a la venta en una subasta en 1810. En la misma subasta sale esta otra imagen. Un varón, una nena, un bebé y una cabra. Todos muy felices. Y también quiero mostrarles esta otra obra de este nenito por acá. Bueno, el chiste que les quiero compartir es que estas tres imágenes, me entero ahora, y gracias a ustedes por armar estas clases siempre de manera dinámica y mejorándonos, que formaban todas parte de un mismo cuadro. Miren, ahí lo tenemos. Que la sección media que está en Bruselas fue sometida a una limpieza. Y cuando se limpia el cuadro, que acá ya lo tenemos limpio, se observa, por un lado, la aparición de esta nena misteriosa, son 3 niños y medio. Aparece esta nena cortada. Acá, entonces, estamos ante una obra que tiene una continuación más allá. Y también aparece esta falda que viene desde el otro lado. Porque a los fines de hacerla más vendible, le oscurecieron en algún momento del siglo XVIII o del siglo XIX los costados, de manera tal de hacerla más autoconclusiva. Eran 3 niños y nada más. Pues no, había cosas que venían desde ambos lados. Entonces, entendiendo mejor esto, ahí sí ocurrió el estudio de obras de Hals. Esta está en colección privada, las obras que están en colección privada a veces son menos accesibles. Bueno, había que estudiar y observar que acá seguramente tenemos el encaje con la continuidad del niño, algo más había, se perdió por ahora, no se ha encontrado qué más había, y entre las tres entonces formaban una larga escena con esta señora que no solamente tiene estos 7 hijos, sino que acá tiene entonces 3 más y medio, bueno, 3, 4, 5 y seguramente acá ya se observa que hay una pollera con tal vez una niña o 2 más, o sea, pobre mujer, millones de hijos. Ahora entendemos más y mejor la cara de la pobre señora que le dice, suficiente. Bien, Hals entonces y el retrato colectivo, para compañías militares o para familias. ¿Qué tenemos después? Bueno, mientras Rubens está trabajando, fíjense entonces los paralelismos en el tiempo, hemos mencionado ya a Velázquez, a Bernini, aparece Rubens, que es mayor, no tanto mayor, realmente Velázquez y Bernini son un poco más jóvenes, recuerdan, nacidos en 1599.
Mientras Rubens está trabajando en Francia en la serie dedicada a la vida de María de Medici que exploramos nosotros el año pasado, recordemos una de ellas, el desembarco de María de Medici en Marsella, muy rimbombante y espectacular con las Nereidas y con la fama y con la Francia que la recibe y Italia que la despide y el barco dorado. Mientras tanto, Hals está pintando mi cuadro favorito suyo, que vi hace un par de años en la colección Wallace en Londres, El Caballero Sonriente. Y miren si no es un hombre hermoso. Yo me enamoré a primera vista de este cuadro cuando lo vi por primera vez a mis 18 años. No lo vi en directo, lo vi en foto, en una proyección. Miren qué hermoso. Me voy a acercar un poco, que ahí por ahí nos tiran un dato sobre él. ¿Quién será? No sé quién es, pero me ponen que tiene 26 años y que el año es 1624. Miren qué hermoso. Con una sonrisa enfatizada por esos bigotes tan simpáticos. Y con una manera de pintar en donde tenemos como un diálogo de maneras, de formas, ¿no? Porque fíjense que encontramos pintura bastante gestual en muchos aspectos y, en cambio, pintura de forma muy detallista en otros. Tenemos unos bordados que nos mezclan, a ver, un caduceo en llamas a la armonía. Entonces, por un lado, tengo cornucopias, flechas, abejas, un montón de símbolos que al día de hoy en general se tiende a pensar como símbolos positivos en torno del amor, no mucho más. Probablemente fueran más fácilmente interpretables en su época, ¿no? Ahí ven ustedes el dominio del negro que tenía Hals. Y en cambio acá, muy puntillosamente, el encaje trabajado hilo por hilo por hilo. Miren acá, siempre festejo este trapecio naranja. Genial. El caballero sonriente. Muchas sonrisas, insisto, entonces, en toda esta primera etapa de Holanda. Acá tengo un señor de apellido difícil, Heituisen, que va a volver a aparecer porque en más de una oportunidad, bueno, así como Abraham Isaac Massa encarga 3 retratos, o por lo menos 2 a Hals, este señor va a volver a pedir ser representado por él. Es inusual que aparezca de cuerpo entero alguien, en Haarlem por lo menos. Fíjense que se está dando mucha importancia, con esa cortina por detrás. Me acerco un poco, miren qué hermoso. Su cuello de encajes. Y no por vestirme de negro soy tan austero, ¿no? Y con la espada. El paso del tiempo, fíjense, sugerido a través de estos elementitos que se soltaron del arbusto de rosas. Bastante formal, importante, comerciante. No estamos ante realmente aristocracia hereditaria acá. Bien, otra vez nos ponemos en contexto. En 1625 tenemos a Bernini y Borromini iniciando el trabajo del baldaquino en el Vaticano. En 1628, en paralelo, Bernini, que no se pierde una, está trabajando en el San Longino, que vimos nosotros el año pasado. Bueno, en el mismo contexto,
En Roma también Poussin está trabajando en esta obra, El martirio de San Erasmo, que mencionamos nosotros el año pasado. Es la más barroca de las obras de Poussin y la que menos le gustó al mismo representar, ¿no? Sabemos que Poussin va a ir muy en otro estilo, con muchos menos rasgos barrocos, como es la profundidad y las diagonales que estamos viendo acá. Recordemos la anécdota terrible, además. No voy a cultivar anécdotas terribles, va a decir Poussin. Yo quiero cultivar anécdotas que sean, que ensalcen a la gente y que la hagan ser mejor. Acá, pobre San Erasmo, estamos sacando una tripa, le hacemos un cortecito, tripa para afuera y la vamos a enganchar en un rodillo, y te destripo vivo. A ver si renuncias a tu fe. Bueno, pero no. Fíjense cómo le señalan a San Erasmo, un ídolo pagano. Bueno, no. Ya sabemos entonces, en Roma estamos viendo obras de tipo muy barroco y grandioso. También tenemos a los caraballistas trabajando, como esta que vimos la vez pasada, de Hendrik Terbruggen. Y vuelvo con Hals y sus obras de tipo de retrato colectivo. La Guardia Cívica de San Adrián. Se miran, dialogan. Toma, te paso mi copa vacía, vos que tenés la jarrita, este está dándole el vaso lleno a este otro que le extiende la mano a tal. Este es el nudo barroco que nosotros mencionamos mucho el año pasado. En una obra barroca difícilmente yo pueda sacar una parte y que esa parte pueda existir solita. No así nos pasa en el Renacimiento. Esta me encanta. 1627, mientras Bernini, Borromini hacen de las suyas y Poussin también, tenemos a Hals trabajando en simultáneo en esta maravilla, el banquete de oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge, que volvió. Y otra vez, interacción por todas partes, diagonales por todas partes. Y no por activa pierdo en la identidad de los representados. Y esto lo estoy diciendo a propósito, porque cuando hablemos de Rembrandt, sí, tal vez caigamos en un problema. Miren a Andy Serkis posando para Hals. Es igual. Bueno, y estos dos señores los tenemos identificados y posando también para Hals en otros momentos. Miren, este nos muestra que tiene la copa vacía y nos interpela. Este otro dialoga por allá. A posteriori se les han agregado numeritos como para que se supiera quién era cada cual. Vamos a seguir estos dos. Miren qué bello hombre. Michiel de Wael. Así con sus mejillas rojas, muy hermoso. Hasta la rodilla como se estila en Harlem. Vestido de negro, como estilan los calvinistas. Y no por vestirlo de negro pierdo en volumen. Porque el negro justamente lo que tiene es eso. Yo quiero vestir a alguien de negro, me encuentro en un problema, porque ¿cómo le hago las sombras? Bueno, si soy Hals, lo domino perfectamente. Este otro, vamos para allá, es el que estaba acá atrás, charlando. Este otro señor, todos comerciantes, proviene de una familia de cerveceros. Yo no sé cuán cerca de la cerveza o de la contabilidad estaban, ¿no? Pero bueno, la familia es Olican. Este es Jacob. Me voy a acercar un poco, así lo reconocemos. Tiene 29 años.
lujosamente vestido y seriamente vestido también. No me quiero perder. El papá de este señor también es representado por Hals, en más de una oportunidad les voy a decir. A ver si van notando cierto patrón a la hora de las representaciones masculinas y femeninas. Esta es la esposa, también pintada por Hals. Magnífico, ¿no es cierto? Captando fisonomías, un monstruo. Cuando quiere, hace toda esta cosa más detallada. Pero si no, Hals realmente lo vamos a reconocer por haberse adelantado en buen aspecto a su época y profundizar más todavía la mancha que había aparecido en el barroco. Vuelve a aparecer el Jacob Olicán para mostrarlo junto con su esposa. Miren qué jovencita que era. 19 años. Con una cadena de oro. Y qué hermoso, fíjense la concordancia del marrón y este lila para hacernos creer que estamos ante una tela brillosa, un tanto tornasolada, fantástica. Esto no es canyantismo. Ustedes se acuerdan que el año pasado hablamos de canyantismo, cuando tocábamos a Miguel Ángel. Bien. Esta es, creo yo, no, estoy indecisa entre si esta es mi compañía militar favorita de Hals o la anterior. En este caso, la de San Adrián, 1633. Miren qué hermoso. Bueno, me acerco un poco a los señores de este grupo. Este mira de costado. Este es, por supuesto, el supercapitán de rangos, no sé. Pero quiero festejar a este señor con la mirada soñadora. Miren qué hermoso. Y con esa pose. Y con la mano en el pecho y el codo hacia nosotros. Más barroco no había. Bueno, este señor está casado con esta señora que también es Olicán, es hermana de Jacob Olicán. ¿No es hermoso ver cómo todos realmente... Me he tomado nomás el trabajín de traerles a la familia Olicán, pero es gracioso porque si se hacen las enumeraciones de todos, están todos emparentados, casados con la prima, el hermano y tal. Es una élite, entonces, parece que algo le llamó la atención. Muy emparentada. Bien. Vamos con la cuestión que a ver si la vamos intuyendo con respecto a los retratos femeninos y masculinos. Acá tengo de otra familia, pero me doy cuenta que es un retrato de Haarlem porque está cortado a la altura de la rodilla. En Ámsterdam se estilaba otro tipo, se estilaba el retrato de cuerpo entero. A ver si se dan cuenta qué está pasando con este señor, qué estuvo pasando con los otros señores. Miren su escudito familiar, ¿qué edad tiene? 40. Se estilaba cuando se casaban las parejas hacerse retratar. Y en otros casos después. Esta es su esposa, recién casada, Katarina Bott, también pintada por Hals. Yo no sé si acá tendremos la edad, no la veo. Veo acá un añito, pero un algo, pero no es la edad. Y no la veo, no importa. Bien que
pellizca su falda, miren qué simpático detallito nomás, un gestito. Bueno, a ver si poniendo otro retrato que ya vimos de pareja, nos damos cuenta de Hals, y si no es de Hals, del mismo contexto geográfico previo a la partición entre Países Bajos y Bélgica. Los hombres se ubican a la izquierda y las mujeres a la derecha. Siempre, bueno, habrá alguna excepción, vieron que siempre hay alguna excepción, pero en la inmensa mayoría de las obras, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. O mejor dicho, vamos al origen, hombres a la derecha y mujeres a la izquierda, porque todo esto se origina en algo que estuvimos ya nosotros viendo el año pasado. Recordemos, cuando vimos los polípticos de la pintura del norte europeo, ¿no es cierto?, de estas mismas latitudes, acá estamos ante Jan van Eyck y Hubert van Eyck pintando el políptico de Gante. Cerrado, veíamos así, recuerdan al políptico. Los que están a la izquierda, a la derecha, son los donantes o los comitentes, los que encargaron y pagaron el cuadro. Este señor y su esposa, no me acuerdo los nombres, hoy no importan. El señor aparece de ese lado, la señora aparece como ya esperamos que lo haga. Ahora bien, lo más sagrado, digamos, va a aparecer en el centro. En la periferia, en cambio, aparecen las figuras menos sagradas. Eso desde siempre. Me dirán acá qué pasó. Bueno, que este es un caso excepcional que analizamos nosotros el año pasado. En este caso, las figuras tan importantes están desplazadas porque fue necesario agregar esos postiguitos. Nada más que por eso. Pero realmente esta suele ser entonces la distribución. Lo menos importante en la periferia, lo más importante y más sagrado en el centro. ¿Qué más sagrado que Jesús? Entonces, una cosa es ubicarse a la diestra de Jesús, otra es a su siniestra. Ya hemos venido viendo inclusive antes, ¿no?, que en representaciones del juicio final teníamos a lo sagrado en el centro, que era el juicio final, a los que se van al infierno a nuestra derecha, su izquierda, y a los que se van a salvar a nuestra izquierda, su derecha. Así que, siguiendo entonces este ordenamiento, la siniestra de lo sagrado es esta, nuestra derecha. Y ahí va a ocurrir entonces la situación de las mujeres, la menos privilegiada, la más privilegiada, la más pura, la de los varones. Así que este es el origen que podemos ir observando también en el retablo del juicio final de Van der Weyden, en el matrimonio Arnolfini que teníamos recién, tal vez no nos dábamos cuenta, el retrato entonces de matrimonio que teníamos de Hals hace un momentín, y así 1000 obras, como por ejemplo acá el prestamista y su esposa de Quentin Massís. No es, bueno, vos sentate acá que te viene mejor la luz, no. Es varones de un lado, mujeres del otro, y esto se va a repetir durante mucho, mucho, mucho tiempo. En este caso, me encuentro ante un intelectual de su época, Petrus Scriberius. No es un retrato de recién casado, es un retrato de casado desde hace algún tiempo con su esposa, Ana, que se parece mucho a Isabelle Huppert. En mi película, Isabelle Huppert haría de Ana. A ver qué nos dice acá. Tiene 50 años, Ana. A ver, me acerqué muy rápido. Miren qué fantástica la flojedad de la piel debajo del ojo, ¿no? Increíble. Y Petrus aparece con la mano apoyada en el falso marco, con unos guantes inclusive, que nos propone entonces Hals otra vez, ¿no? Esa cuestión de esto es tan real que hasta apoyo la mano. Y este señor también tiene 50 años.
como sabemos esto de que los hombres van de un lado y las mujeres van del otro, y ustedes saben que, bueno, todavía en el siglo XVII, como son encargos privados todos estos, en general se carece de documentación, porque justamente un privado quiere el cuadro, no estamos ante... lo que quiero decir es, falta documentación. Entonces, si sabemos esto, podemos intuir tal vez que un retrato como este sea un retrato en pendant, un retrato que hace relación con otro que por ahí se perdió en la noche de los tiempos o está colgado en alguna colección particular, muy calladito, un retrato femenino. Este retrato masculino no se sabe a quién representa, pero se piensa que podría corresponder entonces a un retrato doble. Me voy a acercar, así lo apreciamos, y apreciamos sobre todo a Hals y su magnífica manera de pintar. Este señor tiene 36. Y también anda con sus guantes ahí, muy calvinista. Se puede ser muy calvinista. Y miren, este otro retrato de otra señora seguro que correspondía a otra pareja. Sonriente, es como una amable abuela esta que está por acá, tiene 60. Miren qué linda. Simpática, ¿no? Y podemos apreciar también cómo Hals corrige, porque Hals pinta en muchos casos a la prima, sin dibujo, pinta directamente. Hermoso. Estamos en 1633 y en el mismo año Hals también va a pintar uno de sus tronis más famosos, que es Male Babe, la loca Babe sería. Es una mujer que existió, esta. Hay otra imagen más que no traje hoy, que es de inferior calidad. Viene a representar en todo caso, ya les digo, un troni, no importa tanto quién es la representada, como más bien una cierta enajenación que propone la figura en este caso. Tiene el tarro de cerveza, ¿no es cierto?, en la mano, mira en diagonal, por supuesto, algo que le ha llamado la atención, y tiene un búho haciéndola asemejar como tal vez con una bruja, que es otro nombre más con el cual se conoce el cuadro. Ahora, no me importa si es linda o fea, lo que me importa es cómo está pintado y tenemos que detenernos un momento a apreciar la maravilla que puede ser un Hals maduro. Un Hals suelto, que no le debe nada a nadie, que no tiene por qué andar representando porque Male Babe no le paga a él, sino que él la elige a ella. Es un poco como un autorretrato en un punto. Puedo experimentar. Y entonces fíjense el manejo del pincel y del color que tiene en una obra como esta. Miren ese cuello. Inclusive intuyo que acá tenemos buena vista de la imprimatura de la tela, ¿no? Bastante transparente y parda, muy oscura. Y esta manera otra vez gestual de pintar. Miren esa aplicación de, por ejemplo, esta pinceladita por acá, esta cortita por aquí, estos amarillos. Es una joya. Después va a venir el siglo XVIII, que es el que va a mirar con malos ojos al barroco y va a decir, ¿y por qué está pintando esto? ¿Por qué lo está pintando tan mal? Pero nosotros estamos queriendo justamente entender, acercarnos y que nos gusten más las cosas. Propuestas que quizás, si a mí me muestran esto y no sé nada, digo, uy, qué señora fea, qué feo cuadro. Ahora que entiendo más por dónde anda la cabecita del artista, lo festejo.
Bien, y en el 34, recordemos a este señor vuelve a pedirle a Hals un nuevo retrato. Y fíjense qué interesante el contraste. Primero acá, los colores, mucho más, me voy a acercar para que vean que realmente no son muy vibrantes, pero son más vibrantes que lo que vamos a encontrar prontito. La pose, el donaire que tiene el personaje, la formalidad, es un cuadro de tamaño natural, el personaje es de tamaño natural. En cambio, en el próximo retrato, que es tomado unos 12 años después que este, fíjense, muy informal, se tira para atrás con la silla, en desequilibrio, creando, ¿no es cierto?, diagonales, con la diagonal de este látigo que tiene en la mano. También apela al espectador diferente, que si fuera, estoy acá posando, no, está como con una mirada, como si estuviera en plena charla, ¿no? Y la forma de pintar también es más informal. Bien, y con esto lo que quiero decir es, estemos atentos porque ahora Hals van a ver dos cosas. Por un lado, va a ir reduciendo su ya corta gama de colores. Cada vez más blancos y negros y poco más. Y por otro lado, ustedes van a ir viendo una vestimenta cada vez más adornada y florida. ¿Cómo es posible? Acá ya estemos atentos a ir viendo el cambio de gusto. Se especula que Hals es posible que haya optado por blanco y negro principalmente porque eran los colores más baratos y él se va a ver en aprietos económicos prontamente. Y por otro lado les decía, la vestimenta, salvo en los casos de algunos que sean muy calvinistas y quieran quedarse con su vestimenta súper negra, con su cuello blanco y nada más, la vestimenta va a empezar a refinarse. Lo que vamos a estar observando socialmente es un alejamiento entre una clase media y la clase alta. Y la clase alta siempre quiere distinguirse, siempre busca separarse. Lo va a hacer a través del lujo. Entonces, ahora, sabiendo esto, vamos a continuar. Mientras que tenemos a Rubens en el 36, trabajando en esta maravillosa obra que vimos nosotros el año pasado, el Saturno devorando a uno de sus hijos. Temática, gran tema, ¿no? Y con este desarrollo, otra vez, de la mancha. Fantástico. Velázquez, ya influido por Rubens, trabajando en los bufones de la corte española, como con el Calabacillas. También trabajando a la prima, ¿no? Por eso acá tenemos un pentimento, un arrepentimiento. Esa calabaza estaba atrás y él la trae más para adelante. Y después con el tiempo se vuelve a notar dónde estaba. Otro artistazo del retrato, ¿no es cierto? Velázquez, lo festejamos mucho nosotros el año pasado. Y en el 37 tenemos la culminación de la cúpula de San Carlino alle Quattro Fontane en Roma. Tenemos un montón de cosas en simultáneo que estará haciendo Hals mientras tanto. Y acá quiero llegar y señalar esto como un hito. Van Dyck, alumno de Rubens en el 37, está pintando en la corte inglesa, en donde gobierna Carlos I, y acá está Van Dyck revolucionando, ya hablaremos de pintura inglesa un poquito más adelante, revolucionando la pintura inglesa, que estaba bastante quieta, bastante poco actualizada. Bueno, Van Dyck lleva el barroco a Inglaterra
Y pinta, elegí esta, aquí a los hijos al futuro Carlos II en el medio, ¿no? El príncipe heredero. Me acerco un poco, así apreciamos. Los colores. Van Dyck, gran alumno, maravilloso alumno de Rubens, maestro del color también. Empieza a imponer moda que se va a expandir hacia Europa. Y entonces acá tenemos un lindo ejemplo de el gusto más lujoso que se empieza a imponer, ¿sí? Primero de la parte, digamos, de la mano de Van Dyck, y ya en la segunda parte del siglo XVII, cosa que vamos a estar viendo con otros artistas, con un lujo más afrancesado. En todos los sentidos, lo voy a notar a través de florece el color y florece más obras más decorativas. Entonces, teniendo esto en mente, tengo que agarrar en este caso a Hals y preguntarle, ¿vos qué vas a hacer? ¿Te vas a volver más decorativo o no? Y Hals no lo va a hacer. Bueno, esta obra la conocemos como la Magra Compañía. Parece que es que al lado de este cuadro estuvo colgado otro con otros soldados mucho más anchos y dijeron estos son los flacos y la rebautizaron como Magra Compañía. No se llamaba originalmente así, era la milicia de tal señor, no importa. Un cuadro que nos va a pintar un poco más a Hals y quién es. Hals trabaja en Haarlem, no le gusta salir de Haarlem. Le encargan una obra al estilo de Ámsterdam, gente de Ámsterdam. No encuentro el detalle de si él va a Ámsterdam en un primer momento o si le empieza a trabajarlo en Haarlem. La cuestión es que avanza hasta cierto punto con el cuadro. Miren, voy a ir por otro lado. Ninguno de los cuadros de colectivos que estuvimos viendo son una foto. Ninguno. Ninguna de las obras que estuvimos viendo son una foto. Me pregunto entonces, ¿Hals tuvo a 20 personas posando así alrededor de él y él las anduvo captando a todas que pintaba tan rápido? No, la respuesta es no. Él armaba una escena sin, digamos, pintarles las cabezas, hacía una composición, reserva para las figuras más importantes el centro y para las que pagan menos la periferia. Todos los señores que están en Ámsterdam le dicen, venite a Ámsterdam y toma nuestros retratos. Y te volvés a Haarlem y lo pintás. Ya estaba empezado, bastante avanzado. Intuyo que la parte más de los cuerpos. Hals les responde, no, ustedes vienen a mí. Vengan todos ustedes a Haarlem, yo hago sus retratos, no van a tener que posar mucho tiempo, así que con un día de posado o un rato de posado me alcanza y yo pinto acá. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué lugar se está dando este artista? La respuesta fue no y la obra fue terminada por otro artista que el nombre aparece en la pantalla. Un artista en donde es muy difícil distinguir dónde termina Hals y empieza el otro. Parece ser que hay bastante acuerdo en que Hals está más del lado izquierdo del cuadro y el otro más del lado de la derecha. Pero también me pinta que Hals no es un señor fácil con el cual yo discuto. Vengan todos ustedes a mi ciudad. Que pensemos que los caminos eran difíciles, los trayectos eran complicados, mucho barro. Viajar no era lo que puede llegar a ser hoy. Con esto y sabiendo que la moda está cambiando y el estilo están cambiando, tal vez a Hals no le vengan años muy felices por delante. Así fue. Quiero que noten un par de retratos así femeninos, otro que viene a continuación, para que ustedes vean que el florecimiento que está ocurriendo en simultáneo, que lo vamos a ver en breve con otras figuras, no es algo que Hals esté interesado en cultivar para nada. Rembrandt va a seguir el mismo camino, el camino de este soy yo, así pinto yo y me contratarán los que les guste mi estilo. Pobrecitos, cada vez son menos, ¿no? Pero bueno. Blanco y negro. Más austeridad que esta, difícil. Otra más.
magnífico captando, ¿no es cierto?, fisonomías. Fíjense ustedes cómo reduce al mínimo indispensable descriptivo, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, cómo pinta. No disimula la pincelada, no hace concesiones con respecto a la belleza, ni a nada parecido. Este Hals, gracias, es magnífico. Ya les voy a mostrar cuando hablemos de Rembrandt la próxima, que sí estaba de moda. Ya algo más vamos a ver hoy, pero el caso de Rembrandt, dije Hals, el caso de Rembrandt va a ser fantástico, porque vamos a tener el caso de un cliente suyo que para sí mismo pide una obra, pero para su esposa pide a otro artista. No pueden estar más en las antípodas. Y este es seguramente el modelo que posa para Hals más famoso de todos. Es nada menos que René Descartes, el filósofo, que, incómodo con la situación religiosa en Francia, se aloja durante unos 20 años en Países Bajos, dada esta situación de mayor tolerancia religiosa. Parece ser que esta no es obra del pincel de Hals, sino una copia. El original se ha perdido, pero conserva claramente su estilo. Bien, avanzamos un poquito más. Acá estamos en el 49. Bueno, entre el 49 y el 50 tenemos a Bernini desarrollando La Maravilla, que es la fuente de los 4 ríos, la fuente central de la Piazza Navona, a la cual da el Palacio Pamphili. En el mismo momento tenemos a Velázquez en Italia, pintando, en su segundo viaje, pintando a Inocencio X. Muy desconfiado de Inocencio X. Troppo vero, demasiado, me estás mostrando demasiado en mi natural desconfianza, Velázquez. Demasiado honesto este cuadro. Y mientras estamos ante estas propuestas, Hals está, en este caso, haciendo un retrato de pareja. Y miren, primero, hermoso retrato de pareja, sí, ambos, uno en un cuadro, otro en el otro. Mucho más animados que en otras representaciones de pareja, uno en uno y otro en otro. Vieron que no tenían mayor interacción. En este caso, miren qué hermosura, ahora me voy a acercar más, el Stephanus Gerards y ella, Isabella Coimans. Ella está en creo que una colección particular, él en museo. Qué triste, ¿no? Cuando estos retratos de pareja se separan por siempre jamás. Los dos se relacionan, contentos, él a la izquierda, ella a la derecha. Ese es el emblema familiar de él. Me voy a acercar porque tenemos acá una mucho mejor fotografía que en el caso de Isabella Coimans, quizás por estar en colección privada, ¿qué quieren que les diga? Y sobre todo, notemos la vestimenta, sobre todo de ella, se va a notar cómo esa gorguera blanca o gola ha desaparecido. Tenemos este cuello más así blanco, liso, pero la vestimenta se va a ir haciendo más adornada. Se sonríen mutuamente, se extienden la mano derecha. Cuando hablamos del matrimonio Arnolfini el año pasado, habremos recordado que el matrimonio se sellaba uniendo ambas manos derechas, cosa que estaba a punto de ocurrir en la obra de Van Eyck. Mucho adorno, la moda está cambiando y el estilo está cambiando. Y Hals va a ser cada vez menos convocado para pintar. Si encima era un señor difícil, ¿quién lo va a llamar? Y fíjense que él realmente no transige. Miren esta obra. Me sale en inglés gloomy, como sombría. Miren qué paleta tan corta. O también podríamos decir qué capacidad de exprimir todo lo que sale con 3 colores.
Y las últimas obras Hals las va a desarrollar en el hogar en donde queda, cuando ya queda en estado de indigencia. Estos son los regentes, o sea, los administradores del hogar del ala masculina. La forma en que está pintado es fantástica. Miren esta forma, esta salida de un avanzado siglo XIX, esto si no es 1880, pega en el poste. Miren esa mano, pero no, es de 1664. Y este señor que parece que se tomó sus tintos en la noche anterior, fíjense, ponete el sombrero derecho, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Me has perdido? Todo venía bien, ¿no? Señor es serio, pero este de ahí está medio en otra o en una. Y fíjense otra vez, ¿no? Qué seriedad, no vuela una mosca acá en las regentes del ala femenina, todas damas seguramente muy caritativas y austeras. Pintadas con maestría realmente. ¡Qué genial! Miren lo que es esta cosa, no sé, es una capita, es como un no sé qué. Pero miren lo que es como una cosa, una silueta medio fantasmagórica, fantástico. Para que nos demos una idea del tamaño, acá tengo una foto de un libro, no la saqué yo, pero nos deja ver un tamaño importante, no por ser una obra, o sea, es una obra el tamaño cuenta, o sea, el tamaño en el caso de los cuadros en este contexto geográfico habla de la importancia del tema, del artista, y esta es entonces una obra, si no es la final, ahí estamos. Hals entonces muere, si yo no estoy mal, en el 66 y sus restos están en la catedral de Haarlem, una catedral gótica, después reconvertida de católica a protestante, muy cerca del presbiterio. Y para hablar de su legado, unas palabritas. Tiene 5 hijos artistas. Debo decir que me costó mucho elegir una obra que represente a sus hijos, porque son obras de características no especialmente geniales. Esta es la que más me gustó, que de paso muestra la misma catedral que recién estábamos compartiendo, pintada por su hijo Nicolás. Y nos muestra una de las calles así de Ámsterdam con todas sus casitas, perdón, Ámsterdam no, Haarlem, alineadas. Y la catedral allá atrás. La que más lo siguió de cerca a Hals fue una mujer, uno de esos raros casos de artistas femeninas que están trabajando, inclusive perteneciendo al gremio de San Lucas. Yo no puedo pintar si no me avala un gremio. El gremio de San Lucas, no cualquiera. Y Judith de Leicester forma parte del gremio, ahí está pintando, se representa, es un autorretrato pintando, y con el mismo sentido alegre que han tenido la mayoría de las obras de Hals hasta hace 2 minutos cuando veíamos las últimas, pintando a un simpático violinista. Ella ahí se da vuelta y nos mira. Intuyo que idealizadamente, porque yo dudo que se pusiera a pintar con un cuello que me dificulta los movimientos tanto como ¿no? Pero bueno, Judith de Leicester es quizás de las que más se acerca al estilo de Hals. Después les voy a mostrar otro que también. Otro alumno del propio Hals, que por cierto no les conté, pero fue restaurador de arte, maestro, y tenía por acá alguna cosita más.
comerciante de obras artísticas también, es el querido Jan Miense Molenaer, que vimos nosotros cuando hicimos el análisis de las meninas en el último apunte sobre historia del arte del año pasado. Ahí habíamos hecho alusión a este cuadro tan genial en donde estamos ante el antes y después de los modelos y la escena, con la intuición de que hay un otro artista pintando allá atrás, más allá de la puerta. ¿Se acuerdan? Bueno, esta es obra de este artista Molenaer, marido de Judith de Leicester, que en algún momento le va a decir: Judith, ¿por qué no te dedicas mejor a hacer ensaladas y comidas para mí y nuestros hijos y dejas de pintar? Pobre Judith. Y el mismo Molenaer acá nos pinta una escena bastante repugnante, pero me pareció linda, así nos sacudimos. Estamos ante la alegoría del sentido del olfato, correctamente representada a través de esta señora que le limpia el culín a un niño ante el espanto de ese señor que está allá atrás. Más parecido a Hals, otro artista, amo esta obra, este es Adrian Brouwer, La poción amarga. Miren si no es genial, qué bien que está sugerido lo repugnante de haber tomado ese trago feo. ¡Ah! Un trone. Y un poco en las antípodas, y ya más siguiendo la moda, acá tenemos a otro alumno de Hals, Johannes Versprung, que fíjense que sigue más el camino más amable, más decoroso, más decorativo, que va a ir, en el sentido de la moda, del estilo. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, me voy a acercar y fíjense cómo hay un disimulo mucho mayor de la pincelada. Estoy ocultando que esto es una ficción. Es una escena mucho menos chocante que la que teníamos con las regentes del asilo, ¿no? Sin embargo, también son regentes de de un hospital. Es lo mismo, pero la forma de representar es más amable. Del mismo artista, un portaestandarte. Fíjense la vestimenta. De seda, con colores, con plumas. El contexto es el mismo, pero este señor está yendo por un lado de la moda más novedoso. Y por último, de los alumnos de Hals, quiero también celebrar a Bartholomeus van der Helst, quien ha pintado a este señor, que ya lo conocemos de nuestra primera charla, Andries Bicker, ¿se acuerdan? Uno de los... la otra vez que no me salía la palabra estatuder y ahora no me sale la otra palabra, qué difícil. Bueno, pero va a aparecer ahora en la pantalla. De los que están del otro lado del estatuder, los regentes. Ay, miren qué bien salió. Los regentes, los que son los que quieren un gobierno más en común entre ellos, que son la clase privilegiada, y no que sea llevado adelante por el estatuder de la Casa de Orange, ¿no? Bueno, Andries Bicker, y miren qué lindo este retrato de Bartholomeus van der Helst para notar el cambio de gusto y de moda cuando vemos al mismo artista representando al hijo de Andries, Gerard. Este es el hijo. Mírenle la vestimenta, el exceso. Andries aparece con ese librito, ¿se acuerdan, no? Lo habíamos identificado como el señor de el anillo y el librito. Vamos con Gerard. Tiene guantes. Los guantes son perfumados porque
de otra manera son muy malolientes, el trabajo era muy maloliente, entonces eran guantes perfumados, terciopelo, sedas, encajes, colores. Y un sobrepeso interesante también, ¿no? Bueno, me muestra un cambio entre una manera de ser y otra de otra generación. Y esto lo vamos a volver a ver porque nos afecta en todos los artistas que estaremos viendo. Bueno, estas dos obras son de un alumno entonces de Hals, Bartholomeus van der Helst, y la última, un hermoso retrato colectivo de compañía militar, en donde están todos celebrando la paz de Münster, que fue en 1648 la que establece definitivamente y con todas las letras el fin del enfrentamiento con España. Así que estamos muy contentos brindando en torno de la mesa y celebrando también estas mesas dinámicas a la manera de Hals, que debo decir me parecen más dinámicas todavía que esta, en donde está el señor del medio posando muy claramente. Pero bueno, sin dudas se separa de esos primeros retratos colectivos militares que tuvimos al principio de nuestra reunión de hoy. Bueno, y por hoy paramos acá. Y la vez que viene, el que lleve la batuta a lo largo de nuestra reunión va a ser Rembrandt. ¿Por qué es tan famoso Rembrandt? ¿Qué ha hecho? ¿Cuándo se recuperó su figura? Porque a Rembrandt le pasa lo mismo que a Hals, que es que tuvo mucha fama y gloria en la primera mitad del siglo, pero ya a partir de la década de los 40, Hals también, empieza a decir dónde está mi lugar porque el viento está cambiando. A él le llega antes en su vida porque nace después. Y lo mismo no va a ser recordado con amabilidad en el siglo XVIII y sí va a ser rescatado en el XIX. Bueno, todo eso y mucho más en la próxima clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso.